cuentas. Nosotros somos el grupo conformado por María Yanira Gamboa, Sirianis Chacón y mi persona, Ricardo Franco, que les vamos a hablar sobre el derecho procesal laboral en Venezuela y sus principios protectores. Ahora, no podemos hablar de un tema sin hablar del otro, porque los dos se complementan. Uno fundamenta al otro. Primero hablaremos de lo que es el derecho laboral, que a pesar de que se dice de una distinta forma, derecho del trabajo, significan lo mismo, entendiéndose que el trabajo es cualquier función donde una persona realiza un esfuerzo físico dependiendo de un tercero para ganar un beneficio económico para su sustento. Esta materia necesita regularse debido a que puede existir una violación por parte de el tercero, la empresa de la cual depende el trabajador, hacia el trabajador. Ahí surge el derecho laboral o derecho del trabajo. Entendiendo lo que es el derecho laboral o derecho del trabajo, pero lo vamos a llamar para este efecto el derecho laboral, surge el derecho procesal laboral, que es una rama especial del derecho procesal que regula eso mismo, el proceso. Porque si se entiende que el derecho laboral regula las relaciones entre el trabajador y el patrono, entre el sindicato y la empresa, el derecho procesal laboral presenta los métodos, los pasos a seguir para que el trabajador, los trabajadores, el sindicato organizado pueda acudir a los tribunales del trabajo, los distintos juzgados, las distintas instancias a ejercer su derecho, a exigir sus reivindicaciones que están establecidas en la ley y denunciar cualquier tipo de violación que se pueda presentar. Entendiendo eso, el derecho laboral en Venezuela surge en 1928 con la aprobación de la primera ley del trabajo y se afianza nuestra legislación en 1936 cuando se aprueba la segunda ley del trabajo. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí se han venido originando diversos cambios porque la doctrina, los diversos autores del derecho laboral han enfatizado que hacía falta la necesidad de una sala especializada en la máxima corte que tratara casos laborales. Ahora, las modificaciones que fueron aprobadas en nuestro siglo XXI las vamos a tratar en el siguiente capítulo con mi compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sirianis Chacón y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del proceso laboral en Venezuela, a la luz de algunos autores, como lo es Jaime Martínez y Álvaro Hernández, quienes en el informe que publicaron en el 2000 acerca del derecho laboral se animaron a dar algunas críticas. La primera tenía que ver con respecto a los cambios que existían con respecto a la sistematización en la legislación laboral en Venezuela, ya que ellos decían que no existía cambios significativos en la misma. Esto debido a la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo en 1990, la reforma que tuvo la misma en 1997 y el decreto, el reglamento que fue publicado en 1999 en fechas de enero. En este se notaba que no existía un equilibrio entre la norma adjetiva y la norma sustantiva. Las normas adjetivas eran mucho más para ese principio o para el principio de siglo, y esto dificultaba por completo lo que era el objetivo del proceso laboral. ¿Bien? También decían ellos que para el presente año en el que publicaron su obra que llevaba por nombre Amparo y Garantías Constitucionales Laborales, esta repercutió y se empezaron a ver cambios importantes. Agregaron también en su opinión, trajeron a colación que cómo era posible que en el órgano competente, en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Justicia, no existiera una sala que viera por el derecho laboral, una sala especializada, sino que quien conocía de esta materia era la Sala Civil, Mercantil y del Trabajo. La Constitución de 1999
y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reforman la Corte Suprema y la convierten en el Tribunal Supremo de Justicia, como se conoce actualmente en nuestro país. En el 2010 tiene una nueva reforma la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y está contenido en su artículo 30 las competencias de la Sala de Casación Social, las cuales son 4. La primera es conocer de los recursos en materia de laboral, familia, protección del niño, niña y adolescente y agrario. Conocer de alzada los recursos contenciosos administrativos de nulidad en materia ambiental y agrario. Conocer del recurso de control de legalidad y la cuarta, conocer de todos los demás recursos o actividades que se encuentren contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el resultado del debate entre juristas y autores, los cuales vienen debatiendo desde 1990 y se hablaba de la necesidad de una sala especializada en materia laboral, ya que quien conocía de materia laboral era la sala de civil, la sala que veía por civil, mercantil y laboral. Esto traía consigo una figura que mencionaré adelante, el retardo del proceso, ¿bien? ¿Por qué el retardo del proceso? Decía Liara que los trabajadores desconocían de sus derechos y aunque ellos lograran juntarse e ir al juez y exigir sus reivindicaciones y el juez fallara a su favor, las empresas siempre acudían con recursos ordinarios a primera instancia o con recursos extraordinarios a segunda instancia, trayendo así lo que era la figura del retardo. ¿Por qué? Porque obviamente si la sala veía por civil, mercantil y laboral, llegaban muchos más casos en materia de civil y en materia de mercantil, quedando de un lado todos los casos en materia de laboral. Cabe destacar que Liara fue uno de los primeros en aplaudir las reformas, cuando se introduce en el proceso laboral lo que es la eficacia, ya que él mencionaba este punto en una de sus obras publicadas en el 2006. De las reformas importantes también que ha sufrido el derecho procesal laboral, tenemos la oralidad. La oralidad entra en vigencia en el 2002, está establecida en el artículo 3 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, donde se indica que el proceso será oral, breve y contradictorio. Buenos días, profesor. Yo soy María Daniela Gamboa, soy estudiante del 10º semestre de Derecho y este video es mi participación para la asignación de Derecho Procesal del Trabajo. En mi caso, me tocó hablar sobre los principios del Derecho Procesal del Trabajo. Pero para empezar, quisiera hablar un poco sobre lo que son los principios en sentido general, los cuales son proposiciones o verdades que fundan un sistema de conocimiento y estos son admitidos como tal porque han sido comprobados en el tiempo. Ahora bien, citando a Pla Rodríguez, un abogado laboralista uruguayo, quien en su obra llamada Los Principios del Derecho Procesal, nos dice que estos principios son aquellos hallados en el proceso laboral y que no se hallan en el derecho común. Asimismo, y entrando un poco en contexto, quiero mencionar sobre los principios que personalmente considero más importantes en el derecho laboral, como lo son el principio dispositivo, el cual establece que las partes pueden dirigir su proceso en cualquier momento una vez que haya iniciado, el principio de oralidad, el cual establece que la palabra es el principal medio de comunicación entre el juez y las partes, el principio de inmediación, que nos ayuda a determinar ante quién se debe actuar en caso de que se haya una controversia, el principio de concentración, que es este principio que nos agrupa varios actos procesales en un solo debate, y el principio de celeridad, el cual busca evitar esas dilaciones innecesarias en el proceso para lograr una justa decisión. Siguiendo ahora el mismo orden de ideas, y ya para profundizar en lo que es el objeto de esta actividad, procedo a mencionar y explicar los principios del derecho procesal laboral, los cuales son el principio protector, también llamado principio tuttivo, el cual basa su fundamento en la falta de libertad que tiene el trabajador en el mercado privado.
ya que bajo la voluntad de este último, el trabajador se hallaría deshumanizado, viéndose solo como un objeto de compra-venta. A partir de este principio protector es de donde se derivan el resto de los principios que fundamentan el derecho procesal laboral, como lo son el principio indubio pro operario, el cual su nombre proviene de la lengua latín y en español lo podemos entender algo así como ante la duda se favorece al operario. Lo que significa este principio es que en caso de que se surja una duda de interpretación de la ley, quien se verá beneficiado será el operario, y siendo en este caso el operario el trabajador. No obstante, para que esto ocurra, para que este principio pueda ser aplicado, se debe comprobar que la duda sobre la norma es real y en ningún caso la interpretación que se le va a dar a esta norma debe contrariar la voluntad del trabajador. Principio de la norma más favorable. Este es un principio aplicado a los casos en donde dos normas pertinentes al caso posean la solución para la controversia en la que se encuentren, pero además que estas normas no sean acordes entre sí, por lo que en estos casos el juez debe apegarse a este principio para escoger la norma que más beneficie al trabajador. Luego tenemos el principio de veracidad, que es aquel encargado de que el juez se fundamente en la realidad de los hechos y no en la simple apariencia para resolver la controversia en la que se halle. A este principio también se le conoce como el principio de primacía de la realidad. Luego tenemos el principio de la condición más beneficiosa, el cual permite que las partes, o sea, trabajador y patrono, establezcan las condiciones de trabajo, bien sea por un mutuo acuerdo o por un pacto expreso o tácito. Sin embargo, este principio establece de que las condiciones siempre deben ser mejor y nunca pueden ser peor que las condiciones que exige la ley. Y por último tenemos el principio de la irrenunciabilidad de los hechos, el cual es un principio encargado de velar de que los trabajadores nunca renuncien a sus derechos voluntariamente, ni siquiera bajo obligación, mientras se encuentren en una relación laboral con una empresa.